Trabajo como director creativo en proyectos que mezclan diferentes disciplinas como arte, arquitectura, diseño y principalmente artes escénicas. Soy dramaturgo, de alguna manera, escribo ciertas obras de teatro y también me dedico a dirigir mis propios proyectos teatrales o escénicos. Errantes fue realmente fue la primera pieza teatral que yo escribí, la escribí en el Centro de Investigación Teatral La Memoria con Juan Radrigán, y el título original era Velando una cuna errante. Era una obra que hablaba de un triángulo amoroso entre una pareja homosexual y una mujer, que era el personaje alegórico de la muerte. En ella trataba de temas que a mí realmente me interesaban como persona, porque cuando uno empieza a escribir, o realmente el acercamiento que yo tengo con la escritura o con la dramaturgia, es más que nada con temas que me pasan a mí, o sea, con temas que tienen que ver con mi propia biografía. Y en ese sentido a mí me interesaba cuestionar ciertos problemas o ciertas cosas que no están totalmente resueltas o que me podían llegar a molestarme un poco en términos personales, ¿no? La obra se pregunta un poco por esta imposibilidad de poder crear, de poder procrear en relaciones homosexuales. Se trataba un tema fundamental que es la muerte, esa especie como de existencia, pero la muerte a partir de otros tópicos que tenemos como en la sociedad, que es cómo me muero yo de amor, o sea, morir de amor, morirse de sueño. Morirse realmente, pero es como crear ese diálogo con situaciones que pasan en una relación homosexual, en una relación entre dos hombres. Se dio la posibilidad de poder hacer ese espectáculo acá en el GAM, en el marco de las actividades del mes de la arquitectura GAM. Entonces, en ese sentido, el trabajo tomó otro aspecto, porque no era realmente una obra de teatro, o no sería realmente una obra de teatro, sino más bien sería una intervención del edificio GAM para este encuentro, para este espacio simbólico. El problema de la instalación, o el punto mayor, fue cómo uno puede exponer una situación tan íntima y tan personal como es el tópico del tratamiento de la obra como texto, en un espacio que es tan público como el GAM, ¿no? En un espacio público del GAM. Como instalación, la obra funcionaba a partir de dispositivos de audio. Uno se colocaba unos sistemas de traducción de audio y escuchaba la pieza. Lo que pasaba aquí adentro se escuchaba en la plaza central. Entonces era una especie como de susurro. Uno podía escuchar la obra a partir de alguien que te hablaba al oído a cierta distancia, ¿no? El tema de la distancia fue importante porque precisamente fue la solución que yo di al tema de la privacidad o al tema de la intimidad con el texto, de cómo exponer mis emociones, ¿no? Y en ese sentido uno tomaba distancia del texto a partir de esta especie de doble altura, pero también en relación a la visualidad que uno podía tener, porque aquí estamos en un segundo plano, una especie de mezanine, que tú te acercas tanto a la obra, lo que pasa con el edificio es que uno no puede ver lo que está pasando. Entonces la obra habla también de ese distanciamiento en el que yo podía ver la escena completa entre más lejos estaba. Y ese distanciamiento y ese tratamiento fue en órdenes arquitectónicos lo que más me interesaba trabajar. Errantes tuvo muchas facetas de formulación de proyecto. Al principio era una obra de teatro, después yo quise hacer una especie de instalación audiovisual de estos tres personajes que te comentaba, pero expuestos en edificios en la ciudad que veían pasar unas situaciones, pero principalmente porque nosotros hicimos una especie de relato cinematográfico en la Galería de Arte Gabriela Mistral en un principio. Nosotros grabamos ciertas escenas para hacer una especie como de mini película de estas situaciones de errantes, y cuando se montó acá, cuando se hizo la instalación, lo que hicimos fue proyectar ese video de estos tres personajes dentro de un museo, que realmente era una especie como de diálogo entre lo que pasaba en vivo y lo que pasó en ese momento en esa galería. Entonces había una especie como de juego con el tiempo y con el espacio que era bien interesante. Cómo mostrar un formato de una galería de arte que lleva a la obra o la pieza al mundo del arte, y cómo también exponerla en un centro cultural como es el GAM, ¿no? Yo creo que un trabajo de esta característica de una obra teatral o una pieza de arte se mide a partir de las repercusiones que pueda tener, ¿no? De las resonancias que pueda tener un proyecto. No es solamente verlo terminado, digamos. Y eso ha sido bien interesante porque sí, yo me topé con diferentes puntos de vista de este espectáculo. Y también incluso en la misma plaza, esto se hacía en dos sesiones. Era una obra que duraba como 2 horas y media, pero tenía intervenciones teatrales de 25 minutos. Entonces se daban en situaciones temporales y atmosféricas distintas. Una era de día o al atardecer y otra era de noche. Entonces ahí cambiaban los puntos de vista. Pero también había un tema con el registro del uso en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Hubo muchísima comunicación a partir de estos medios, con el celular, con cámaras. Vino mucha gente a tomar fotografías porque era una pieza que visualmente era como bastante atractiva.
Bueno, yo creo que la relación del cine y el teatro es evidente desde los inicios del cine, ¿no? De la historia del cine. Creo que el cine evidentemente nace tomando como punto de referencia al teatro en como modelo, por ejemplo, de producción, como modelo de representación y como modelo también de recepción de ese material. En ese sentido, hay una referencia directa. Lo que ha pasado, sí, es que yo creo que después de estos primeros 100 años de la historia del cine, hay una especie como de reconversión o de sentido inverso de lo que pasa en cuanto al punto de referencia, porque el propio teatro también actualmente toma muchos de los recursos del cine para las propias creaciones, para la propia disciplina. Y en ese sentido el diálogo es o sea, es de ida y de vuelta, ¿no? Siempre como que se van como complementando. En la actualidad la mayoría de los proyectos teatrales incorporan este dispositivo cinematográfico, no sé si en relación a hacer una película como tal, pero sí al hecho de usar el dispositivo, ¿no? El dispositivo de video, el dispositivo audiovisual. Y yo creo que esto afecta de diferentes puntos de vista, por ejemplo, en los métodos actorales para los actores, ¿no? Los actores están ya trabajando no solamente con una actuación que es meramente teatral, sino también tienen que jugar con un cruce con lo cinematográfico. O sea, al haber video en una puesta en escena, el actor tiene que probar otros métodos, ¿no? Hay montajes teatrales que adoptan el recurso cinematográfico como visualidad, ¿no? Como en términos escenográficos. Pero sí es cierto que también aporta al tema de la dramaturgia, al cómo, por ejemplo, también los guionistas tienen mucha referencia de situaciones teatrales, o también los propios directores y dramaturgos actuales están muy familiarizados o tienen muchos referentes cinematográficos, ¿no? Y en ese sentido es interesante ver cómo se van traduciendo esos propios lenguajes, o la creación también de nuevos lenguajes, de esos lenguajes híbridos. En términos actorales, sí, como te comentaba, creo que hay un cambio muy significativo en cuanto a la labor de los actores, porque precisamente hay una especie de mestizaje en estos lenguajes, ¿no? Entonces un actor actual de teatro tiene que estar familiarizado también con el lenguaje de cámara, ¿no? Con la actuación de cámara. Entonces ahí hay investigaciones que pueden ser interesantes también abordar desde términos de estudio de la disciplina, de la propia disciplina. El gesto prácticamente fue el primer montaje profesional que yo pude haber hecho a partir de una obra de teatro que estaba en proceso de escritura. Era un texto que hablaba sobre una especie de un cuerpo en busca de definición, donde se hacían bastantes cuestionamientos a partir también del tema de género, a partir del tema de esta relación entre lo estático y el movimiento, en esta relación entre la coreografía y los movimientos no intencionales que tiene un cuerpo, y en esta especie como de apariencia que uno puede llegar a tener frente a situaciones sociales tal vez, o situaciones de superficie, o sea, de cómo apareces frente a algo, ¿no? Bueno, en este caso el gesto fue un proyecto en donde pude reunir por primera vez a muchas personas de diferentes disciplinas, ¿no? Había un coreógrafo, había un actor, habían 3 artistas visuales, habían fotógrafos y había también un artista medial. Y en ese sentido, esta especie como de cruce disciplinar que se dio fue para el proyecto fue realmente un goce, porque en el fondo nosotros descubrimos que realmente un proyecto teatral o un proyecto dramatúrgico podría verse alterado, o podría verse representado a partir de este tratamiento de diferentes puntos de vista. Y lo hicimos en un galpón abandonado. Y el proyecto trataba también de un espacio que estaba totalmente controlado por sensores de movimiento, en donde la gente entraba y empezaba como a activar diferentes situaciones y diferentes imágenes que nosotros hicimos de este cuerpo del que hablaba el texto original, ¿no? Veo muchos cines, sí, pero no tengo como esa especie de curiosidad por conocer detalles de esas cosas. Yo soy una especie como de espectador bastante banal, digo, del cine, porque en el fondo lo que hago es esperar a que me pasen cosas, ¿no? De alguna manera los referentes cinematográficos que más me gustan son los directores que tienen un punto de vista muy marcado y desarrollan poéticas que tienen esta condición autoral muy desarrollada. En ese sentido, sí, las piezas cinematográficas que se toman
esta libertad que se salen un poco de los cánones convencionales de cómo narrar una historia, de cómo presentar diferentes hechos de la vida real o de la ficción, para mí es lo más importante. O sea, esta especie como de libertad de poder hacer lo que tú realmente quieres o piensas. Sí, yo creo que una de las películas que me pudo haber marcado bastante a nivel como profesional también fue esta película que se llama Synecdoche New York o Nueva York en escena. Es de Charlie Kaufman, ¿no? Esta película me marcó muchísimo en términos de formato porque hablaba de esta construcción de escenografías, mezclaba el tema de la relación de la ficción con la realidad, y también porque hablaba obviamente de un personaje que era un director teatral y tenía los problemas existenciales totalmente vinculados a su propia existencia. A mí me interesa mucho ese tipo de personajes, los personajes o los directores que involucran, que tienen una relación absolutamente cercana con su biografía. Para mí eso es lo más importante, y creo que también parte de mi trabajo ha sido considerado desde ahí. O sea, yo trabajo desde mi propia biografía, independientemente del proyecto que esté haciendo. François Ozon es un director que me interesa bastante, ¿sí? Porque siento que el tratamiento que él hace de sus películas es a partir de esta posibilidad de dejar abiertos diferentes puntos de vista para que el espectador complete historias, ¿no? En ese sentido yo creo que es un aporte muy grande a nivel también como de poder entender las construcciones dramatúrgicas de una pieza. Me interesa mucho también el juego de estos personajes que tienen problemas existenciales muy comunes, pero cruzados también por situaciones que son de una ficción, de un grado de ficción bastante alto, ¿no? Como la película Ricky, de este niño que es un bebé al que le nacen alas y no sabe si... O sea, la pregunta en realidad es si las alas son de un ángel o son de un monstruo, ¿no? Otra de las películas que a mí me parecieron muy interesantes de François Ozon fue En la casa. Fue basada del texto dramatúrgico de Juan Mayorga, del dramaturgo español. Esa obra se llamaba, como título original tenía El chico de la última fila, y esta adaptación lo que hacía era llevar a diferentes puntos de vista dentro de la construcción cinematográfica, trabajar como estos puntos de vista abiertos para que el público o el receptor pueda completar las historias o pueda enfocarse en diferentes elementos de la historia, en los elementos que él quiera. Siento que desde muy chico tuve referentes a partir de la literatura, ¿no? A mí yo era declamador cuando estaba chico, escribía poesía, tomaba diferentes cursos como de creación de lenguajes literarios. Pero la poesía para mí siempre ha sido un referente. Mi referente, yo creo que máximo en cualquier cosa que yo haga, es Fernando Pessoa, el poeta y escritor portugués. Porque lejos de tener un referente visual, lo que él aporta a mi existencia es como esta especie de goce por las cosas que él dice, ¿no? En el fondo yo tengo una especie como de identificación sí, me siento identificado con él, con cualquier cosa que escriba siento que me mueve, que me puede llegar a provocar emociones. Creo que a mí me interesa mucho el tema de la ficción en ambos casos, ¿no? Desde la parte dramatúrgica, o sea, en el teatro, y también desde la parte cinematográfica. La construcción de ficción, sí, pero como construcción de realidad, como construcción de realidad. Me interesa desde ese punto de vista. El documental es una parte del cine que puede llegar a interesarme, pero en el sentido de la importancia que tiene en función de la propia teatralidad como registro de performance. Creo que es importante el tema de los festivales, porque en el fondo estamos hablando de espacios de celebración o espacios de significación que te permiten abrir un poco el espectro de la disciplina y estar cuestionándose temas que realmente en el fondo no hay otros lugares en donde poder cuestionárselos, ¿no? Un formato festival creo que abre ese espectro de investigación y de nuevos formatos, y también en el fondo los festivales sirven de plataforma para los artistas que realmente, o sea, para darle visualidad a ciertos artistas que están trabajando desde otros territorios que son un poco menos convencionales, ¿no? Realmente en México creo que la tradición cinematográfica tiene mucho más peso en términos de la historia universal, en la historia del cine, ¿no? O sea, como yo te comentaba hace rato, que por ejemplo en México fue el primer país que tuvo una representación de los hermanos Lumière
con el uso del cinematógrafo. Entonces, justamente un año antes, un año después de presentarse en París la aparición del cinematógrafo, los hermanos Lumière enviaron a dos agentes a lo que fue el castillo de Chapultepec, donde vivía el presidente de México, Porfirio Díaz, que él, evidentemente Porfirio Díaz tenía un gusto afrancesado y quería demostrarlo de alguna manera, y yo creo que fue fue una buena estrategia, en donde estaban en el Palacio de Chapultepec viendo las primeras imágenes de movimiento de los hermanos Lumière, y en el fondo, después de unos cuantos meses, ya estaba el cine incorporado en la ciudad, porque había un espacio de recinto en donde se empezaban a proyectar estas películas. Entonces, esa relación con el cine de México, con la historia del cine, es fundamental. También, por ejemplo, con la Revolución Mexicana. O sea, de hecho, México fue de los primeros países que tuvo una relación con ellos, en el sentido de que empezaron a hacerse las primeras tomas de situaciones que pasaban en la propia ciudad, o sea, de situaciones de guerra, de situaciones de esta especie de revolución. Y en términos también como de las cosas que pasan actualmente con el cine mexicano, yo creo que hay un antes y un después, a pesar de tener esta época del cine de oro mexicano, ¿no? ¿Qué pasa con mi generación? Que es a partir de los 90, cuando empiezan a aparecer estos nuevos directores, como, no sé, películas como Y tu mamá también, o el propio Amores Perros de Iñárritu, en donde se empieza como a formar una especie de estilo mexicano del cine. No sé si tú estás de acuerdo, pero creo que la inclusión de mezclar, por ejemplo, los problemas existenciales que te provoca la vida urbana es ya un tema que vincula absolutamente la arquitectura con el cine, y que marca, yo creo, desde mi punto de vista, un formato cinematográfico que es bastante específico del cine mexicano actual. Yo creo que mi relación con los proyectos pasa desde mi formación como arquitecto, ¿no? Esa especie como de formación y de formación que tenemos en arquitectura, pero en el sentido de que yo, por ejemplo, no me considero o sea, en el fondo yo me considero ni escritor, ni director teatral, ni dramaturgo. En el fondo yo soy un arquitecto. Yo estudié arquitectura y me considero un arquitecto, y creo que cualquier participación que yo tenga en un proyecto va a ser desde el punto de vista de un arquitecto, ¿no? Para mí un arquitecto es la persona no que construye edificios, sino más bien es la persona que está capacitada de usar un recurso proyectual, como es el proyecto arquitectónico. O sea, esa capacidad de hacer proyecto es lo que te hace arquitecto, yo creo, ¿no? Creo que esta consecuencia de que un proyecto te lleve a otro es también parte de ir construyéndote un camino y construyéndote también el propio desenlace, ¿no? Me parece que fuera una cosa como trágica, pero no tiene por qué serlo, exactamente. Yo creo que uno se va construyendo su propio camino, y en el fondo lo que importa realmente es que uno sea capaz de aprovechar las herramientas que te dan las disciplinas creativas para ser feliz, o sea, para pasarlo bien, ¿no? Disfrutar del recorrido, exactamente.